Y a las 3. Estamos grabando. Rueda la cámara. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sincrónica en donde vamos a abordar 3 conceptos importantes acerca de los silogismos. Y estos conceptos son esenciales porque, como les decía yo la semana pasada, Aristóteles compiló ya en el siglo V a.C., hace 2500 años, todas las formas posibles, todas las combinaciones posibles de proposiciones en los silogismos. Como ustedes saben, existen 4 tipos de proposiciones: A, E, I, O. La U no existe. Es como, no tiene estadio. Y estas proposiciones justamente eran la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Y ustedes pueden combinarlas de todas las formas posibles: A, A, E, A, I, O, I, A. Y así sucesivamente. Si ustedes hacen todas las combinaciones posibles, llegan a 256 formas distintas de silogismos. 256. Pero no todas estas formas son válidas. Solamente 19 formas son válidas. ¿A qué me refiero con que sean válidas? Eso es justamente lo que vamos a partir viendo. Pero lo fundamental que tienen que tener presente es que no todos los silogismos que uno pueda construir son útiles. De hecho, hay silogismos que son falacias, es decir, razonamientos que parecen correctos, pero realmente no lo son. Así que partamos con lo primero. Y lo primero es una distinción entre 2 conceptos que a veces se confunden y que en lógica son distintos, que son la verdad y la validez. ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. Entonces, las distinciones esenciales son, hola Lalo, perdona la demora, son, en primer lugar, la distinción entre verdad y falsedad. Y la segunda distinción entre validez e invalidez. Desde ahora en adelante, para todos nosotros y todas nosotras, la verdad y validez no son sinónimos. ¿Ok? La verdad y la falsedad, en primer lugar, se predican de las proposiciones, nunca de los argumentos. Y a este respecto, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que es una proposición? Vamos viendo. Tomás Corbalán, ¿qué es una proposición? Si no sabe, no sabe, y pasa. Ya. Cristian Armijo, ¿qué es una proposición? ¿Dónde van las premisas? No. Hay una relación entre proposición y premisa, pero no son. No es esa la respuesta. Cristian Armijo. Yo nunca voy a entender por qué prefieren responder por chat. Responden como maripán, ultra tarde. ¿Está Cristian? ¿O dejó el computador prendido para... Profe, le escribió. Está en... Lo escribí. Ya, perfecto. El significado de una oración declarativa. Sí. Creo que ya sé por qué ustedes responden por chat, porque así tienen la posibilidad de revisar antes de responder. ¿Vieron? Eso es lo que la clase sincrónica, o sea, lo que la clase presencial tiene que ser irreemplazable. ¿Sabe? No sabe. ¿Sabe? No sabe. Y efectivamente, como dice Cristian, una proposición es el significado de una oración. Por eso, Tomás, cuando tú decías dónde van las premisas, una proposición puede ser premisa. ¿Qué es lo que hace que una proposición sea premisa? Que se utilice para generar una conclusión. Si es conclusión, no es premisa. Si es premisa, no es conclusión. Pero tanto la conclusión como las premisas en los silogismos son proposiciones. Es decir, oraciones. Y particularmente el significado de una oración. Tengo mucho calor. O me estoy derritiendo de calor, son la misma proposición. Porque obviamente cuando uno dice me estoy derritiendo de calor, uno no lo dice en el sentido literal. Uno lo dice como una metáfora. Así que, ¿qué tal Valeria? Mucho gusto. Creo que nunca había visto tu cámara prendida. ¿Qué tal? Como les decía, ¿ya?
La verdad y la falsedad se predican de las proposiciones, nunca de los argumentos. ¿Qué significa esto? No podemos decir que un argumento sea verdadero. No podemos decir que un argumento sea falso. Sí podemos decir que una proposición sea verdadera o sea falsa. Eso es lo primero. Lo siguiente. La verdad y la falsedad se refieren al contenido de la proposición. Por ejemplo, ¿ya? No sé, hoy día es 4 de agosto. Eso es una proposición y es falso. Yo tengo el pelo corto. Falso. Podrían ser extensiones de pelos, pero dudo mucho que alguien pagara por extensiones de pelo que se vieran así. Y ahí tenemos otros ejemplos. El pelo crece, eso es verdadero. Las jirafas viven en Neptuno, eso es falso. Ahora, esto es interesante, ¿ya? Porque no tenemos certeza de que no haya jirafas en Neptuno. No podemos comprobar en este momento que no haya jirafas en Neptuno. Lo único que sí podemos decir es que dado lo que sabemos acerca de Neptuno y dado lo que sabemos acerca de la vida, es muy poco probable, que justamente la evolución haya generado jirafas en Neptuno. Es muy difícil. Pero en honor a la verdad, todos sabemos y todas sabemos que todo el mundo que nosotros percibimos podría ser un engaño. Todo podría ser una conspiración dirigida justamente no hacia la humanidad, sino que a nosotros mismos. Ustedes saben que a mí me encanta el cine y que hay películas que valen la pena especialmente porque enseñan algo que va más allá de una lección moral. ¿Vieron ustedes una película llamada El Show de Truman? Bruno sí. Benja también. Catalina también. Perfecto, muchos la vieron. Jim Carrey es un actor que es muy odiado por muchos y por muchas personas, pero que tiene muy buenos papeles en algunos casos. Esta es una, El Show de Truman. Catalina mencionaba Matrix. Ese es un engaño a otro nivel, porque en Matrix es todo el mundo, o toda la humanidad la que está engañada. Pero en el show de Truman es una sola persona la que es engañada. Imaginemos que ustedes hubiesen sido engañados por una conspiración mundial y ustedes son la única persona que no conoce la realidad y que efectivamente en Neptuno sí viven jirafas. No tenemos cómo saberlo, perdón, ustedes particularmente no tienen cómo saberlo. Pero hasta donde sabemos, en base también a que tenemos que asumir que lo que vivimos no es ni una simulación, ni un engaño, podemos afirmar que es falso que las jirafas vivan en Neptuno. Eso es lo verdadero de lo falso. Se predica acerca de las afirmaciones. Una pregunta no puede ser verdadera ni falsa. Y una frase que no es declarativa, como por ejemplo, el café colombiano, no es ni verdadera ni falsa. El café es colombiano, ese ya es otro tema. Y me gustaría preguntarles, así como dato rosa, ¿dónde se originó el café? ¿En qué zona geográfica? A ver si alguien sabe, sin googlearlo, por supuesto. Y por mientras que responden, pasemos a la validez y a la invalidez. ¿Qué sabemos de la validez y de la invalidez? ¿Ya? Y Felipe, sí, efectivamente el café se originó en el planeta Tierra, pero no sé si podemos denominar al planeta Tierra como una ubicación geográfica, teniendo en cuenta que geográfico significa relativo a la Tierra. Matías, sí, en África, pero ¿en qué lugar de África? ¿En qué país? ¿En qué zona? Donde había cacao. No, el cacao americano, el café africano. Entonces, pasando a la validez y a la invalidez, esto es algo que se predica ya no de las proposiciones, sino ya de los argumentos, particularmente los argumentos deductivos. ¿Cuál es la diferencia entre deducción e inducción? La vamos a abordar más adelante. Pero lo importante es saber que la validez se aplica a los argumentos, es decir, a conjuntos de proposiciones que generan una conclusión. Y en ese sentido, se refieren a la estructuración del argumento. Si un argumento está bien estructurado, entonces es válido. Si un argumento no está bien estructurado, es inválido. Y como bien dice Matías Cubillos,
El café se originó en Etiopía, que es la misma zona donde se originó la especie humana. Hasta donde sabemos, los homínidos que pululaban en África hace aproximadamente 7 millones de años, en una zona que es conocida como el Cuerno de África, cayeron en condiciones tan paupérrimas que debieron, no por necesidad propia, sino que por necesidad de la especie, desarrollar la colaboración a través de la coordinación conductual para sobrevivir. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy día como inteligencia humana. El café y los seres humanos nos originamos en el mismo lugar del mundo, el Cuerno de África. Qué bonito, ¿eh? Ahora, eso puede ser verdadero o falso. Eso le queda a la paleoantropología probarlo. Pero lo importante es, volviendo a la validez y a la invalidez, que como les decía, esto tiene que ver con la estructuración del argumento. Entonces, esto determina que un argumento puede ser inválido, aunque sus premisas sean verdaderas. ¿Y qué significa eso? No por decir la verdad, ustedes van a llegar a una conclusión correcta. Es decir, yo perfectamente podría decir, los cascos protegen de las caídas. El ser humano se originó en el Cuerno de África. Por lo tanto, las jirafas viven en Neptuno. Las dos premisas que yo establecí son verdaderas. Sin embargo, la conclusión es falsa. E incluso yo podría llegar a una conclusión absolutamente verdadera. Los cascos protegen de las caídas. El ser humano se originó en el Cuerno de África. Por lo tanto, los cascos son producidos todos en el Cuerno de África. No, miento, eso también es falso. Por lo tanto, los cascos son buenos. Ahí sí. La conclusión es verdadera. Las premisas son verdaderas. Pero eso no hace al argumento válido. Un argumento puede ser inválido, aunque sus premisas sean verdaderas. La otra conclusión importante de esta distinción es que un argumento puede ser válido, aunque sus premisas sean falsas. Y esto yo sé que a muchos y muchas de ustedes os va a horrorizar, pero es así. Es decir, uno puede estructurar bien un argumento diciendo falsedades. Y como les decía, esto puede sonar Profe, horroroso. Dígame. en una clase, creo que era introducción a las ciencias básicas, ¿Ya? el profe habló de los argumentos y dijo que un argumento no tiene que ser necesariamente válido, ¿Ya? pero tiene que tener una buena estructura. Uh-huh. Exacto. Ese- Cuando dijo un argumento tiene que ser válido, se refiere a que esté bien construido. Sí, que pueda ser como puesto a prueba. Exacto, debe poder ser probado. Y pensémoslo así, además que por otro lado, la verdad depende mucho también de condiciones sociohistóricas. Por ejemplo, Plutón es un planeta. ¿Verdadero o falso? Falso. Plutón no es un planeta. Plutón es un planetoide, es algo más chico que un planeta. De hecho, Plutón es más chico que muchas lunas de Júpiter. Entonces, imagínense, es como una roca medio deforme que anda girando a tantos millones de, no de años luz, pero tantos miles de millones de kilómetros, que esto está más cerca de pertenecer a la nube de Oort, que es un conjunto de rocas de hielo, de metano que andan dando vueltas por ahí a casi un año luz del Sol. No sigue la misma conducta de la órbita de los demás planetas y al parecer ni siquiera se originó de materia propia del sistema solar, sino que es un elemento externo que fue capturado por la gravedad del Sol. Pero hasta hace 15 años Plutón sí era un planeta. De hecho, si ustedes pusieran a Plutón en la Tierra, sería más o menos del tamaño de Australia. Muy chico para ser un planeta, por eso le pusieron planeta enano. Pero ahora se está discutiendo, la comunidad astronómica internacional está discutiendo volver a Plutón a la categoría de planeta. Entonces, si algo es verdadero o falso depende un poquito también del acuerdo de la comunidad científica o de la comunidad en general. Es decir, por ejemplo,
mi padre era un buen hombre. Todas las familias tienen una opinión respecto de las personas. Y siempre hay familiares que son bien evaluados, familiares que son mal evaluados. Y puede ser que todos tengan una buena opinión del padre hasta que se le descubre algún trapo sucio terrible. Y eso entonces va a cambiar completamente. Entonces, mi padre es un buen hombre, hoy día es verdadero, mañana puede ser falso. Así que, a eso se refiere, yo creo que el profesor de Fundamentos Socioculturales, respecto de que un argumento debe ser válido, porque es cierto, o sea, la estructuración del argumento es algo más intemporal. La verdad o la falsedad va a depender de los datos de los que dispongamos. Ahora, lo que sí es cierto es que siempre es más fácil afirmar que algo sea verdadero a afirmar que algo sea falso. Es muy difícil probar la inexistencia de algo. Por ejemplo, yo toda la vida he considerado que, bueno, no toda la vida, la verdad, hace un tiempo nomás, he considerado que el ateísmo es una patudez epistemológica. Es decir, afirmar que Dios no existe o que no hay nada superior a nosotros es una patudez, porque es muy difícil afirmar. Un buen Dios, un Dios todopoderoso, tiene absolutamente el poder para esconderse en la creación, incluso para esconderse dentro del azar. Yo en ese sentido creo que la religión y la ciencia no son de ninguna manera incompatibles. Ahora, siguiendo con la clase, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Acá tenemos un argumento válido con proposiciones verdaderas. Esta es la primera proposición que es verdadera. Todas las ballenas son mamíferos. ¿Alguien conoce alguna ballena que no sea mamífera? O antes de eso, ¿alguien conoce alguna ballena? Créanme, todas las ballenas son mamíferos. Luego, todos los mamíferos tienen pulmones. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Ahora, la gracia es que las ballenas pueden sumergirse y están sin respirar durante... Pueden googlear eso porque la verdad no lo tengo claro, pero les diría que fácil, más de 20 minutos. Fácil, 20 minutos sin respirar. Porque tremendas bocanadas que se pegan. Pero el asunto es que todos los mamíferos tienen pulmones. Conclusión. Todas las ballenas tienen pulmones. Pero esto es intuitivo, es fácil de aceptar. Así que vamos a pasar de esto. Cristian, muchas gracias. 1 hora sin respirar. Imagínense, 1 hora. 1 hora. Eso es tener pulmones grandes. No como los pulmones ¿Profe? que aguantan ¿cuánto? ¿Un minuto? Dígame. Tengo una duda que no sé si tiene que ver, pero Veamos. no importa acá como el orden, por ejemplo, que la premisa mayor debería ir primero y la menor abajo, algo así. No importa. De hecho, eso es lo ya. lo más difícil de los silogismos, porque típicamente los silogismos se enseñan de una forma estándar. Primero viene la premisa... Depende. Típicamente primero viene la premisa mayor, luego la premisa menor y luego la conclusión, típicamente. Pero como decía yo la semana pasada, uno puede partir con la conclusión. Uno puede primero decir la conclusión y luego las premisas. Todo este orden es pedagógico. Es como, por ejemplo... una sesión de psicoterapia. Uno de los elementos fundamentales de una sesión de psicoterapia, o del proceso de psicoterapia, es el motivo de consulta, que es lo que lleva a la persona a enfrentarse con un psicólogo o con una psicóloga. Típicamente hay que partir con el motivo de consulta, pero el motivo de consulta puede aparecer fácilmente en la tercera sesión. Es decir, una cosa es cómo se enseña, pero otra cosa es cómo ocurre en la realidad. Y en la realidad los silogismos nunca están tan bien estructurados. Así que el orden de las premisas o el orden de las proposiciones no es relevante. Así que pasemos ahora a un argumento válido, pero con proposiciones falsas. Todas las arañas tienen 10 patas. Todas las criaturas de 10 patas tienen alas. Por lo tanto, todas las arañas tienen alas. Analicen, por favor, la estructuración de este silogismo. Sí, lo sé, de hecho, yo estoy muy orgulloso de este silogismo. Porque este silogismo es un silogismo que refiere a una de las más grandes pesadillas del ser humano. Arañas voladoras. Si se dan cuenta, nosotros vivimos en un mundo que es bastante
grato y bastante seguro. Porque no existen estas criaturas de pesadilla. Imagínense arañas del tamaño de un perro con alas. No podríamos vivir en ese mundo. Ese mundo es otra dimensión. Sí, Benja. Suena como un poquito como algo sacado de Australia. Como quiera que sea, analicémoslo. Imaginemos que efectivamente todas las arañas tuvieran 10 patas y que todas las criaturas de 10 patas tuvieran alas. ¿Cuál es la conclusión, o la única conclusión lógica y posible de esas dos premisas? Que todas las arañas tienen alas. Este argumento, este silogismo sigue la estructura de todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto, todos los A son C. Y sí, Javiera, hay que exterminarlas, pero ¿cómo exterminas tú arañas con alas? ¿Con lanzallamas? Sí, por supuesto, pero te echarían muchas palomas en el camino. Había un meme que, ahora era más bien era un emoji en el fondo, que era muy popular hace 10 años, que era el Nothing to do here. Justamente se aplicaba a este tipo de situaciones. Nothing to do here. ¿No lo recuerdan? ¿No lo conocen? Googleenlo. El asunto es que ese es un argumento, si se dan cuenta, bien construido, a pesar de que todas las proposiciones son falsas. Eso se puede hacer. Pero en ese sentido, un argumento puede contener proposiciones falsas y ser válido, como yo ya les decía. Pasemos al tercer ejemplo, al tercer caso. Un argumento inválido con proposiciones verdaderas. Algunos ricos tienen oro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Hoy en día la riqueza ya no se mide por la tenencia física de riqueza. La riqueza hoy en día es sencillamente la posibilidad de hacer cosas, y por eso el dinero que el millonario tenga puede ser perfectamente un número en una página web. Algunos ricos trabajan. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Algunos ricos sí trabajan, otros ricos no, viven de las rentas. Conclusión, algunas personas que tienen oro trabajan. Ustedes van a decir, bueno, sí, pero la conclusión es verdadera. Y sí, la conclusión es verdadera. Pero lo que no se nota en este silogismo es que esa conclusión no se deriva lógicamente de esas premisas. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si yo lo veo tan bien hecho. Hay un secreto. No se los puedo comentar todavía porque tenemos que llegar a otros conceptos. Pero créanme que este argumento no está bien construido. Este argumento es una falacia, un razonamiento que parece correcto, pero no lo es. Este argumento es inválido. Y efectivamente, Matías, los silogismos tienen reglas. Y este silogismo incumple algunas de esas reglas. ¿Cuáles? Vamos a decir algo en adelante y no, Catalina. No tiene que ver con que en la conclusión tuviese que decirse algo acerca de los ricos. Porque ricos, en este caso, es el término medio, el término que desaparece en la conclusión. No es por eso que es inválido el silogismo. Pero el golpe que diste, Catalina, fue un buen golpe. Cuarto caso, un argumento inválido con una proposición falsa. Todos los ricos trabajan. Falso, no todos los ricos trabajan. De hecho, no todos los pobres trabajan, no todas las personas trabajan. Algunos ricos tienen oro, verdadero. Conclusión, algunas personas que no tienen oro trabajan. La conclusión también es verdadera, pero nuevamente este argumento no está bien estructurado. ¿No? Y nuevamente, ¿por qué no está bien estructurado? No es algo que les pueda comentar ahora, pero consideren que acá hay una regla del silogismo que no se cumple. Y en honor a la verdad, Benja, sí, los ricos son personas. Y de hecho, muchas personas son ricas, pero no se consideran a sí mismas ricas. De hecho, muchas personas que están acá presentes son ricas, pero no lo saben. Considerando que gran parte de la población mundial no tiene acceso a agua potable y que muchas personas no tienen un techo y que muchas personas viven con menos de $1 al día, hay muchas personas acá en este lugar que son ricas. Y no, Lalo, la totalidad sí es buena en los silogismos. Es decir, hay cosas que no se pueden afirmar. Es muy difícil afirmar algo acerca de todos. Siempre las afirmaciones universales son más bien abstractas. Por ejemplo, si yo digo, ya, me voy a poner en un caso muy de ciencia ficción. Todas las personas tienen pulmones.
No, sabemos inmediatamente que eso es falso. Y lo tengo. Todas las personas son humanas, son humanos. Hasta donde yo sé es cierto. Pero imaginemos que existen civilizaciones inteligentes en otros planetas, civilizaciones urbanizadas, civilizaciones más o menos normales como nosotros entendemos una civilización, que existen individuos que sobreviven, que cooperan, que han tenido conflictos, que se reproducen, que aprenden, que razonan, que han construido tecnología, que han resuelto problemas, que han avanzado históricamente, que han generado literatura, que generan arte, que aprecian la vida, que sienten afecto unos por otros. En el fondo, casi como el universo Star Trek o de Star Wars. ¿Considerarían ustedes personas extraterrestres que razonan igual que nosotros, que tienen los mismos valores que nosotros, pero que no son humanos, que quizás, por ejemplo, tienen 40 extremidades, pero que también usan ropa? Entonces, por lo tanto, la afirmación, esas afirmaciones son universales, son más bien abstractas, en el sentido de que no tenemos certeza de si es que los casos se cumplen en todos. Y de hecho, todas las personas tienen pulmones. Perfectamente puede existir alguna persona en algún lugar del mundo que perdió los pulmones por un accidente horrible, una enfermedad, y que hoy en día vive conectado a un respirador artificial en condiciones que son terribles, pero es persona y no tiene pulmones. Así que, por lo tanto, sí, la totalidad es buena para los silogismos. Matías, veamos, porque tú planteas algo que es súper importante, porque ya que tú viste la clase, cachas más o menos hacia dónde va esto. Tú preguntas, ¿por qué es inválido este argumento? Es porque no hay distribución de los términos en las premisas, y en la conclusión está distribuida. Déjame, porque esto yo no lo he analizado. Todos menos trabajan. Ya. Este argumento es inválido porque lo que se incumple es que hay más de un término. Perdón, hay más de 3 términos. Y es que se habla de personas que tienen oro. Y luego se habla de personas que no tienen oro, que son términos opuestos y no son el mismo término. Por lo tanto, en vez de 3 términos hay 4. Eso hace inválido este silogismo. Quinto caso. Argumento válido con proposiciones falsas. Todos los peces son mamíferos. Falso. Todas las ballenas son peces. Falso, a pesar de que muchas personas todavía crean que es así, y es un error entendible. Es decir, ¿qué tiene de mamífero una ballena? De hecho, la sola idea de pensar que un ballenato se alimenta de leche que proviene del cuerpo de su madre es como, wow. Es decir, ¿las ballenas tienen pezones? Sí, las ballenas tienen pezones. Aunque no me he dedicado a investigar eso, así que no sé exactamente cómo será. Bueno, ustedes lo pueden investigar. Finalmente, ¿qué podemos concluir? Todas las ballenas son mamíferos. Porque, imagínense, todos los peces son mamíferos. Todas las ballenas son peces. Por lo tanto, si todas las ballenas son peces y todos los peces son mamíferos, por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. Está bien construido y se llega de información falsa a una conclusión verdadera. Esto es mind-blowing. Como a mí me gusta decir, hay un dicho gringo que a mí me gusta mucho. Incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Es decir, el hecho de que alguien hable sin saber de lo que está hablando no impide que en algún momento llegue a una conclusión correcta. Y esto es fundamental para lo que vamos a ver después más adelante una vez que terminemos con silogismos. ¿Ya? Pero es importante que sepan que la estructuración del argumento y la verdad de las premisas son cosas distintas, paralelas y que a veces no tienen relación. A veces.
Pero nuestra idea siempre, en cualquier tipo de empresa de razonamiento, y por empresa me refiero a aventura, que tiene que llegar a algún tipo de ganancia, cualquier empresa de razonamiento debe hacer un matrimonio entre verdad y validez. Argumentos con premisas falsas y conclusiones verdaderas, como sale ahí, pueden ser válidos o inválidos. La validez y la verdad no siempre están casados con ese. Sexto caso, un argumento inválido con premisas falsas y conclusión verdadera. Todos los mamíferos tienen alas. Sabemos que no es así, de hecho son muy pocos los mamíferos que tienen alas, y estoy casi seguro de que algún biólogo nos va a decir que lo que tienen los murciélagos no son técnicamente alas. Pero no nos vamos a meter ahí. Todas las ballenas tienen alas. Falso, falso, falso. A pesar de que nosotros podamos imaginar ballenas volando. Y todas las ballenas son mamíferos. La conclusión es verdadera. Pero el que la conclusión sea verdadera no hace válido el argumento. Si lo analizamos con A y con B y con C, veamos. Veamos si esto resulta. Pero láser, suma. Todos los mamíferos tienen alas. Mamíferos va a ser A. Tener alas va a ser B. Todos los A son B. Ballenas va a ser C. Todos los C son B. Todas las ballenas son mamíferos. Corresponde a todos los C son A. Si ustedes tratan de resolver esto sin la letra patuleca, con los famosos círculos de Euler, se van a dar cuenta que no tienen una forma de representar la conclusión en base a las premisas. Por lo tanto, el razonamiento es inválido, a pesar de que la conclusión sea verdadera. El hecho de que una conclusión sea verdadera no significa que el resultado sea válido. Perdón, que el argumento sea válido. Pongámoslo así, si la conclusión es la meta, es el lugar a donde yo quiero llegar, el destino, no significa que yo pueda llegar al destino por cualquier camino. Esa es básicamente la idea. Si las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, el argumento es necesariamente inválido. Eso sí que es fundamental. Casi catecismo de la lógica. Si las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, el argumento es necesariamente inválido. Y séptimo caso, un argumento inválido con premisas y conclusión falsas. Este es fácil de reconocer. Todo es falso, todo está mal hecho. Todos los mamíferos tienen alas. Todas las ballenas tienen alas. Por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. Falso, 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 falso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos... me faltaba esto. Estos argumentos son inválidos no por el contenido de sus proposiciones, sino por su estructuración, que es inapropiada, que eso también es importante. Lo que lo hace inválido no es la falsedad, sino la estructuración. Y ahora sí, ¿cómo podemos distinguir, o mejor dicho, qué hace que un argumento sea válido, o lo que es lo mismo, qué reglas debe cumplir un silogismo para que sea válido? Para abordar esto, tenemos que hacer una breve revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes saben que existen términos en los silogismos. Paréntesis, como dice Lalo, efectivamente este tipo de falacias se utilizan mucho en política. Y ahí es donde está la demagogia. La demagogia es el control del pueblo a través de la simpleza y especialmente la inestructuración de los razonamientos. Así que sí, como dice Lalo, se utiliza mucho la falacia, el argumento inválido en política. Entonces, cierra paréntesis. Como les decía, existen tres términos dentro de un silogismo, y estos términos son el mayor,
el medio y el menor. Ahora, la gran pregunta es ¿cuál es cuál? El término mayor es el predicado de la conclusión. Por lo tanto, para identificar el término mayor, yo necesariamente tengo que saber cuál es la conclusión. Por eso en la actividad formativa 1, nosotros les pusimos a ustedes indicado a priori cuál era la conclusión. Si nosotros no les indicábamos cuál era la conclusión, era imposible hacer el ejercicio. Entonces, una vez que yo sé cuál es la conclusión, yo puedo identificar el término mayor porque sé que es el predicado de la conclusión. En este caso, mortal. Ese es el término mayor. Por lo tanto, mortal debería estar también en negrita acá. Mortal. Mortales son el mismo término. Porque ustedes van a decir, ah, pero mortal y mortales no son lo mismo, porque uno es singular y el otro es plural. Podríamos decir que la primera proposición, la primera premisa es, todos los hombres son algo que es mortal. Ahí sí, ahí es exactamente el mismo término. Siempre el plural se puede pasar a singular con algún tipo de recurso lingüístico. Luego viene el término menor, que es el sujeto de la conclusión. En este caso, Pablo. Y por lo tanto, acá Pablo también debería estar en negrita. ¿Verdad que tenemos a Pablo Ocaso famoso, es verdad? Y luego tenemos el término medio, que es la unión entre las dos premisas del silogismo, o lo que es lo mismo, el término que desaparece en la conclusión. En este caso es hombres. Y también debería haber cambiado esto porque por hombres realmente entendemos humano. Esos son los tres términos. Entonces, antes de abordar las reglas de los silogismos, tenemos que abordar el tercer concepto del que yo les había hablado al comienzo. Porque yo les dije, primero vamos a ver dos términos. Dos conceptos. Y esos conceptos que vimos eran verdad y validez, que son cosas distintas. Y ahora vamos a pasar al tercer concepto solamente si no hay ninguna duda hasta acá. Así que se abre bueno, siempre estaba abierto el espacio, pero si hay alguna duda, alguna consulta, hay algo que no se haya entendido, alguna digresión, alguna pregunta acerca de las jirafas. Ya, perfecto, gracias Catalina. Bien, Bruno. No. Continuando, y si algo quedó en el tintero, por supuesto que podemos volver atrás. No se amilanen. De hecho, paréntesis, les voy a pedir, les voy a exigir que dejen de pedir disculpas cuando me manden mails. Porque he tenido muchos mails en donde, profe, disculpe, pero es que sabe que tengo una duda. ¿Por qué disculpe? ¿Disculpe qué? Sería como que yo fuera donde un carabinero le dijera, ¿sabe qué? Disculpe, pero entraron a robar a mi casa, entonces quería saber. Es su trabajo. Yo no tengo por qué pedirle disculpas porque alguien haga su trabajo. O por ejemplo, algunos de ustedes, que se puede entender un poquito más, me piden disculpas por mandar mails a deshora. Y yo siempre les digo, no es deshora. Uno, porque yo anoche me acosté a las 3 de la mañana. Y dos, porque el mail no es exactamente para mí, por lo menos, un elemento o un medio de comunicación sincrónico. Yo no tengo alarmas de mails en mi celular, por lo tanto, si me mandan un mail a las 4 de la mañana, yo no me voy a enterar hasta el momento en que yo abra el correo. Así que no me manden disculpas por mail. Hagan preguntas, ¿ya? No, yo jamás he visto como una falta de respeto que me hagan preguntas, que me manden un mail, para nada. Así que esa es la exigencia de hoy día. ¿Ya? Ya, Lalo, entiendo perfectamente que eso es parte de la idiosincrasia chilota, lo he escuchado por ahí. Tengo una amiga que es chilota y también me dice algo similar. De hecho, hay un cómic que se llama Chelotito, que describe un poquito esa vivencia de lo que es el chilote. Ya, Matías, a propósito del razonamiento inductivo, voy a hacer una digresión bien general, porque creo que es importante y relevante. ¿Cuál es la diferencia entre lo inductivo y lo deductivo? ¿Cuál es la diferencia entre la deducción y la inducción? Que ese es un término, es una distinción que aparece mucho en lógica. Típicamente se dice que lo deductivo es ir de lo general a lo particular, y que lo inductivo es ir de lo particular a lo general. Y eso es medianamente cierto. La mayoría de las veces se aplica. ¿Por qué se dice así? Porque el deductivo es la deducción, es aquella situación en la cual el sujeto que razona toma una regla
Y de la regla, analiza un caso. Por ejemplo, imaginemos que a mí me informan desde DETIC, que es la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la universidad, que en el fondo es la oficina que se encarga de que funcionen todas las comunicaciones digitales. Me informan que hay un problema con Zoom, particularmente con Reuna, que Reuna es la Red Universitaria Nacional. Y yo me conecto a Zoom a través de Reuna. Hay un problema con Reuna y, por lo tanto, no tenemos acceso a nuestras cuentas de Zoom. Me informan eso. Hay un problema con Reuna y, por lo tanto, no hay acceso a las salas de Zoom. Eso es lo que me informan. Yo puedo deducir, antes siquiera de intentar conectarme, que ningún estudiante se conectó a la clase de hoy día. Deductivamente eso está bien planteado, porque la regla es general, la regla es para todos. Hay un problema que se aplica a todos, y es que nadie se puede conectar, ni usted ni los estudiantes. Entonces, sería ridículo que yo le preguntara, me mandara un correo de TIC, oiga, ¿y usted sabe si Denise Rancoret se habrá conectado? ¿O usted sabe si Aline Elgueta se habrá conectado? Me van a responder y me van a decir, oiga, pero usted acaso no entiende el mail. Le dijimos que es un problema general que afecta a todos los profesores y a todas las estudiantes. Es todo Reuna. Nadie se puede conectar a través de Zoom en las salas que usted definió. Si usted se quiere conectar, si usted quiere hacer la clase, va a tener que buscar otra forma de hacerla. A través de mí, yo le mando un mensaje a los estudiantes, pero nadie se puede conectar. Ah, entendí. Y Felipe Núñez, la persona de TIC me dice, pero este gallo es tonto, ¿cómo va a hacer clases? Le dije que todos. La molestia proviene del hecho que es deductivo. Si hay un problema para todos, ninguna persona se puede conectar. Eso es deductivo. Por ejemplo, ¿qué también es deductivo? Los reptiles son de sangre fría. Por lo tanto, no hay reptiles en el Ártico o en la Antártida. ¿Por qué digo yo que no puede, que eso es deductivo? ¿O por qué creen ustedes que yo digo que eso es deductivo? Los reptiles son de sangre fría, por lo tanto, no hay reptiles en la Antártida. Tic-tuc, 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 tic-tuc. Ya, Bruno, te acercas, pero en el fondo estás diciendo lo mismo, casi lo mismo que estoy diciendo yo, porque dices, en la Antártida no pueden vivir organismos con sangre fría, pero ¿por qué no? Felipe Núñez, se mueren, ok, pero ¿por qué se mueren? Porque necesitan un ambiente más cálido para sobrevivir. Como bien dice Felipe Núñez, no generan calor, dependen del ambiente. Y todos sabemos que los seres vivos necesitan funcionar a cierta temperatura. Algunos necesitan más temperatura que otros. Hay extremófilos, que son organismos que viven en condiciones que para nosotros son impensadas, que sí pueden sobrevivir en temperaturas bajo cero. Pero no animales grandes, animales que tienen partes que están desconectadas del exterior o que están conectadas con el exterior y que necesitan alimentarse de otras. Son demasiado complejos y necesitan una temperatura mucho más elevada. Y por lo tanto, como no generan calor, en la Antártida se morirían de frío. Así que, si alguna vez un reptil llegó, o si un cocodrilo llegó a la Antártida, se murió. Pobre cocodrilo, pero así es la vida, ¿qué quieren que les diga? Y eso es deductivo, porque yo parto de algo que es general, y analizo un caso particular, que es el caso de la Antártida. Los reptiles son de sangre fría. Por lo tanto, ubiquemos a un reptil cualquiera en la Antártida. ¿Puede sobrevivir? No. Y este otro reptil tampoco. Y este tampoco. Así funciona. Lo inductivo, típicamente se dice que es de ir de lo particular a lo general. Por ejemplo, ¿ya?
El agua no es inflamable y transmite muy bien la electricidad. La madera es inflamable y no transmite la electricidad. El metal no es inflamable y transmite la electricidad. La goma es inflamable y no transmite la electricidad. Entonces, si yo voy analizando estos casos, puedo llegar a construir una regla general. Aquello que es inflamable no transmite bien la electricidad, y viceversa. Aquello que aísla la electricidad es inflamable. Independientemente de que esto sea correcto o no, y les voy a pedir que busquen contraejemplos, independientemente de que esto sea correcto o no, eso es un muy buen ejemplo de la creación de una regla general en base a casos particulares. ¿Una alfombra conduce a la electricidad? ¿Matías? Una alfombra conduce a la electricidad. En una alfombra te puede dar una descarga de electricidad estática. Pero en términos generales, que una alfombra conduzca a la electricidad, así como que yo pongo un electrodo en un polo en un extremo, un polo en la otra, y se traspasa electricidad a través de ella. Podría ser, habría que analizarlo. El cuerpo humano es relativamente inflamable. Claro, lo que pasa es que además, por otro lado, una alfombra y el cuerpo humano son objetos más bien complejos. Cuando hablamos de la madera, incluso, bueno, la madera también es compleja. El metal es mucho más sencillo, el agua es mucho más sencilla. Pero ahí está, conduce electricidad estática. Sí, yo estaba hablando más bien de electricidad no estática, de electricidad dinámica. Pero tiene razón, pero como les decía, independientemente que sea cierto o no, yo partí de casos particulares para generar una regla general. También es inductivo, por ejemplo, que nosotros vayamos a comer a un restaurante y nos gustó la comida. Al segundo día, nos gustó la comida. Fuimos a comer por tercera vez al restaurante y nos gustó la comida. Oye, este restaurante es bien bueno. Eso también es inductivo. Yo intuyo que mañana, cuando vayamos a comer, la comida también nos va a gustar. ¿Pero es seguro que va a ser así? No, no es seguro. Y esa es la distinción entre lo deductivo y lo inductivo. Lo inductivo, o la deducción, es aquel razonamiento en donde la conclusión se deriva de manera necesaria de las premisas. Mientras que en lo inductivo, la conclusión se genera solo de manera probable en base a las premisas. Esa es la gran diferencia. Lo deductivo es seguro, lo inductivo es inseguro. Lo que sí es cierto es que para que algo sea deductivo debe cumplir muchas reglas y por lo tanto los razonamientos deductivos son muy limitados. Los razonamientos inductivos son mucho más variables, mucho más variados, pero al ser más inseguros nos generan conclusiones que son mucho más, que deben ser sujetas a comprobación con mucha más fuerza. Esa es la diferencia fundamental. Vamos a abordar un poquito esto más adelante, pero quédense con esa distinción. Típicamente se dice que deductivo de lo general a lo particular, de la regla general al caso particular. Y lo inductivo de los casos particulares a la regla general. Pero en la realidad, la diferencia está en la seguridad versus la probabilidad. Deductivo, la conclusión se genera de manera necesaria. Inductivo, la conclusión se genera de manera probable. Los silogismos son deductivos. ¿Y por qué hablo de que entonces de que la conclusión se genera de manera necesaria? Porque hay reglas que deben cumplir. Y si se cumplen las reglas, el silogismo es válido. Vamos a abordar esto justamente en base a este tercer concepto que yo les decía, que es el de la distribución de los términos. Y acá les voy a pedir que abran todos sus sentidos, que paren las antenas, porque esto puede ser relativamente complejo. ¿Ya?
Y en ese sentido, Bruno, sí, una inducción perfectamente es inválida. De hecho, el mejor ejemplo está en el ejemplo que yo les di del restaurante. Yo te invito a comer a un restaurante. Bruno, te voy a llevar una picada que es espectacular. Nunca falla. Llegamos y el almuerzo es pésimo. Y tú terminas con tifus. Y después de recuperarte del hospital, me vas a pedir explicaciones y yo te digo, no, lo que pasa es que yo intuía que... Exacto. El hecho de que que hayamos tenido 3 experiencias de un buen almuerzo no garantiza, lógicamente, que el cuarto día el almuerzo sea bueno. Sí, lo que pasa es que la demostración por inducción en matemáticas tiene que cumplir también con ciertos requisitos. Es decir, en matemáticas la demostración por inducción es un caso particular de inducción en donde se garantiza, se asegura que la demostración sea válida para todos los casos posibles. Porque además, a diferencia de lo que ocurre con los restaurantes, en las matemáticas existen regularidades que son universales. Siempre que nosotros sumemos 1, el número resultante va a ser mayor que el número anterior, y eso es incuestionable. Siempre que nosotros sumemos un número con otro, un número específico con otro número específico, nos va a dar el mismo número como resultado. 4 más 3 siempre va a ser 7, por lo menos en este universo. Ya, ¿qué es la distribución? La distribución en las proposiciones, ¿ya? Se refiere a que en las proposiciones los términos están distribuidos cuando cada uno de ellos, ¿ya?, se refiere a toda la clase designada. ¿Y cómo era? En las proposiciones, es decir, en estas oraciones declarativas cuyo significado analizamos. Existen términos, y decimos que un término está distribuido si ese término se refiere a toda la clase designada. Vean, ¿cómo funciona esto? Vamos analizando, ¿ya? Cuando un término está distribuido. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy hablando yo digo, les voy a decir algo acerca de los psicólogos. O mejor dicho, les psicólogues, de los psicólogos y las psicólogas. Les voy a decir algo de los psicólogos. Ustedes obviamente van a parar las antenas porque van a decir, esto que viene es importante. ¿Me estoy refiriendo a todos los psicólogos? Ya. Chloe dice que sí, Bruno dice que sí, Denise dice que sí, Valentina dice que sí. Y efectivamente sí. Cuando yo digo, les voy a decir algo acerca de los psicólogos, implícitamente me estoy refiriendo a todos los psicólogos. Por lo tanto, y de hecho hice la distinción, todos los psicólogos, o la aclaración, todos los psicólogos y todas las psicólogas. Todas las psicólogas. Así que sí, psicólogo es un término que en esa declaración está distribuido. Pero la distribución va a depender de dónde está el término en relación con otros. Así que vamos viendo por cada uno de los 4 tipos de proposiciones que existen silogísticamente hablando. Veamos la proposición universal afirmativa, es decir, la A. ¿Qué sabemos de ella? A propósito de los psicólogos. Todos los psicólogos están locos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Siempre se dice eso. Todos los psicólogos están locos. De hecho, algo que decía mi padre es que todos los psicólogos tenían hijos con problemas conductuales. Esa era su conclusión. Independientemente que sea cierto o no, era algo muy similar. Todos los psicólogos están locos, todos los psicólogos malcrían a sus hijos, todos los psicólogos son buenas personas, todos los psicólogos se forran de dinero. Independientemente de que sea cierto o no, estamos hablando de todos los psicólogos, ¿ya? Como dice Javiera, todos los psicólogos leen mente. A mí me da mucha risa porque es verdad, ese es uno de los mitos que existen respecto de los psicólogos. Y ustedes con el tiempo van a ir escuchando todas esas frases odiosas que se dicen acerca de los psicólogos. Una de las que yo más detesto es cuando uno está en una reunión social, especialmente cuando no todo el mundo se conoce, y especialmente cuando uno, como estudiante de psicología, o psicólogo, o psicóloga, es más o menos nuevo en el grupo. Típico cuando uno va así como polola de al asado de los amigos.
Hay conversaciones y de repente la conversación se detiene. Y viene ese momento como de silencio en que nadie sabe qué decir. Y alguien dice por ahí, respecto a Alejandro, que estoy yo ahí en el grupo, el Alejandro ya nos sacó el rollo a todos. ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? ¿Por qué? Porque a mí me dan ganas de pararme y decirle, a ver, le saqué el rollo. ¿Qué significa sacar el rollo? ¿Me puedes explicar qué es sacar el rollo? Porque es claro, como si yo les leyera la mente. Es como, ahora con el silencio y con estos 3 minutos de interacción, Alejandro, que es psicólogo, sabe exactamente qué pienso yo, cómo soy, y es capaz de predecir todos mis pensamientos de aquí a mi muerte. Mejor no digo nada. ¿Cómo esa es la sensación? Ahora, se entiende, porque también existe mucha mitología respecto de qué es lo que hacen los psicólogos. Poco menos que leen las mentes. El asunto es, que acá la afirmación es todos los psicólogos están locos. Y veamos. Psicólogos está distribuido, porque todos los psicólogos se refiere a toda la categoría psicólogos. ¿Ya? Por ejemplo, esto se refiere a Abraham Maslow. Cuando hablo de todos los psicólogos, me estoy refiriendo a Abraham Maslow. Si no saben quién es Abraham Maslow, me lo dicen. Esto se refiere a Paul Betancourt. Esto se refiere a Gonzalo Lira. O pueden no saber quién es Gonzalo Lira. No, es el director de la escuela. Miento. O sea, sí, Gonzalo Lira es el director de la escuela. Pero el rector también es psicólogo, Osvaldo Corrales, que tengo el placer de contarles que él me hizo clases a mí, me hizo clases de teoría de la comunicación. Buen chato. Así que le tengo mucha fe. Bueno, el asunto es que, sí, cuando digo todos los psicólogos me refiero a Abraham Maslow, que le respondí solamente a Clover. Acá está, ahora sí. Abraham Maslow. Investiguen quién es. El psicólogo. Ya. El psicólogo está distribuido. Perfecto. Ahora, ¿locos está distribuido? No, no está distribuido. Porque yo no me estoy refiriendo a todo lo que está loco. Yo no estoy hablando de todos los locos. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de Hitler. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de Antares de la Luz. Que dicho sea de paso, en psicología nunca se utiliza la expresión loco. Esa es una expresión bastante popular y por lo tanto muy imprecisa. Esta idea de la locura, el loco, es tan popular que no es de utilidad en psicología, pero yo siempre lo utilizo de manera más bien humorística. Pero sí podemos decir, en base a la opinión y percepción popular, que Antares de la Luz estaba loco. No me estoy refiriendo a él. Yo estoy hablando de que los psicólogos cumplen con una condición, y esto se expresa muy bien si es que lo vemos con un círculo de Euler. Y por eso es que nosotros les enseñamos lo que eran los círculos de Euler. Aquí tenemos el conjunto de lo que está loco. Ahí están todos los locos. ¿Ya? Vuelvo a seguir. Aquí está él. ¿Quién es él? Un doctor loco. Ahora, en este caso yo me estoy refiriendo a Orate, ¿ya? Porque es cierto, podríamos perfectamente hacer una contaminación lingüística. ¿Qué es loco? Loco puede significar una persona que ha perdido el juicio, un marisco que típicamente está en veda, o incluso también puede ser una forma de referirse a las personas, que yo lo utilizo mucho, que es una forma muy ochentera de referirse a las personas. Hola, loco. Yo típicamente en WhatsApp saludo a la gente, hola, loco. Por ejemplo, la Paula, yo cuando le mando un WhatsApp le pongo hola, loca. Y ella al principio me respondía, no estoy loca. Pero después con el tiempo entendió que era, por decirle así como, hola, comadre. El asunto es que, si se dan cuenta, ahí en el diagrama de Euler aparece lo que está loco, y aparecen los psicólogos. Yo me estoy refiriendo únicamente a los psicólogos. Esto es lo que está distribuido. No sé si ven mi cursor, ¿lo ven? Es un puntito. ¿Lo ven?
Voy a cambiar el color porque quiero pintar, pero necesito ya. Yo me refiero a todo esto, ¿ya? Lo que estoy achurando. A esto me estoy refiriendo. No a este loco, no a este loco, no a este loco. Por lo tanto, acá, todo, psicólogos está distribuido, locos no. ¿Capish? Es decir, ¿se entiende? Porque esto es fundamental. Es a qué me estoy refiriendo. Sobre qué estoy haciendo una afirmación. Y también una muy buena forma de entender esto es entender que no se pueden invertir los términos. Todos los psicólogos están locos no es equivalente a todos los locos son psicólogos. Ahí se entiende perfectamente. No es lo mismo. Porque yo solamente me estaba refiriendo a los psicólogos. Si tú inviertes los términos, inmediatamente cambias el sentido de la proposición y es otra proposición completamente distinta de la cual yo no me voy a acercar. Mejor me voy. Ahora, importante saber esto. Esto es válido para todas las proposiciones universales afirmativas. En las proposiciones universales afirmativas, A está distribuido y B no. Es decir, todos los A son B. Siempre, siempre, siempre A está distribuido y B no. Luego analicemos la proposición universal negativa. Ningún vampiro es real. Nómbrenme un solo vampiro que sea real. No hay vampiros reales. Vlad Tepes nunca fue vampiro. Vlad Tepes era cruel, pero nunca fue vampiro. Lo que sí, por eso es que se aparecieron esas historias acerca de Vlad Tepes, porque él sí buscó, fue muy sanguinario. Y después se comenzaron a contar leyendas acerca de que él era vampiro, y había leyendas en torno a que después de muerto volvía de la tumba. Pero eso es. Ningún vampiro es real. A mí me da risa porque mi hijo tiene un libro, bueno, no es que él lo tenga, no es como que él se lo compró y lo tiene. Tenemos un libro que es mi primer diccionario para niños. Y aparecen definiciones de distintos conceptos y aparecen, por ejemplo, no sé, edificio, auto, tallerines, zorro. Y aparecen también fantasmas y brujas. Y la definición de fantasmas es, los fantasmas no existen. Son personajes de ficción que aparecen en los libros. Y se supone que asustan a la gente. Y lo mismo de las brujas. Las brujas son personajes de mentira que bla, 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 bla. Se encargan de partir atacando los miedos, lo cual a mí me parece espectacular. Bueno, el asunto es que ningún vampiro es real. Esa afirmación de los términos vampiro y real. El asunto es que vampiro está distribuido. Que cuando yo digo ningún vampiro, me refiero a toda la categoría vampiros. ¿Drácula es real? No, si te dije que los vampiros no son reales. Ah, ya. ¿Y Brad Pitt en la entrevista al vampiro? No, tampoco es real. Te dije que ninguno es real. Ah, ¿y el conde de Plaza Sésamo? Tampoco es real, es un títere. Te lo dije, ningún vampiro es real. Y, a ver, y en esta foto, en donde salgo yo en Halloween junto a un vampiro. Ese no es un vampiro de verdad, es una persona disfrazada de vampiro. Ya te dije, ningún vampiro es real. Estoy hablando de todos los vampiros. Ah, y el vampiro de Crepúsculo, ahí es donde ya me comienza a doler la cabeza. ¿Ya? Matías, a propósito de lo que decías de Marx, justamente hay una frase que habla acerca del socialismo, que hay un fantasma que recorre Europa. Ahora el fantasma está recorriendo Chile. Bueno, el asunto es que, ¿qué es lo que pasa con real? Y esto es súper interesante. Real está distribuido. Vuestra primera tentación es pensar que no. No está distribuido porque pasa más o menos lo mismo que con la otra proposición. Pero ojo, real sí está distribuido. Que yo implícitamente me estoy refiriendo a todo lo real. Yo puedo hacer una afirmación acerca de todo lo real. ¿Por qué?
que cuando yo afirmo que todos los vampiros son irreales, o lo que es lo mismo, que ningún vampiro es real, yo inmediatamente puedo dibujar al lado del círculo que representa lo real, seres reales. Yo también puedo hacer una afirmación acerca de, al afirmar algo acerca de un vampiro, acerca de Drácula, yo estoy afirmando algo también acerca de los seres reales. Es decir, nada que sea real es vampiro. El cocodrilo es real. El cocodrilo es real. Ya, pero el cocodrilo no es vampiro. Ya, pero a ver, mi profesor de taller de desarrollo cognitivo, Alejandro, ya, sí que hay con él, es real. Ya, pues si es real, entonces no es vampiro. Es decir, lo que yo estoy afirmando implícitamente es que estoy afirmando algo acerca de todos los vampiros, estoy afirmando que todos los vampiros están excluidos de la categoría de lo real. Por lo tanto, todo lo que sea real no es vampiro. Implícitamente estoy afirmando algo acerca de ambos grupos, acerca de ambas categorías. Por lo tanto, en la proposición universal negativa, ambos términos están distribuidos. Palabra de Aristóteles. Ya. Paréntesis, para que lo vayan digiriendo. Daniela, ¿cuál es la duda acerca de la guía formativa, de la actividad formativa? Ay, al tiro se la digo, ¿se escucha, cierto? Sí, absolutamente, fuerte y claro. Ya, es que en la guía puso en una que era particular y universal. La corrección salió así. Entonces, ¿eso puede pasar? No, ese fue un error absoluto. De hecho, con Paula lo conversamos y dijimos, tenemos que mandarle una aclaración a los estudiantes. Y yo dije, no, pero aclarémoslo en clases. Y así fue. Y se me había olvidado hacer la aclaración. Qué bueno que lo hayas abordado, porque efectivamente es un error nuestro. Y el gran problema es que para los formularios de Google no cobran respuestas correctas parciales. Si un ítem tiene 3 puntos y una de las respuestas está mala, Google te quita los 3 puntos. Entonces, por eso, quienes respondieron correctamente esa y pusieron que era universal y no pusieron que era particular, la tenían correcta, pero en vez de... ¿Cuánto era el máximo del 118 puntos? Ya, imaginemos que eran 120 puntos. En vez de 120 puntos tienen 117. Pero sepan en su corazón que es correcta, que tenían razón. Y, por ejemplo, la guía que va a ser ahora, la evaluada, Uh-huh. ya si nos equivocamos en una como de selección, Sí. ¿nos va a tomar toda la corrida mala? Sí, es así. Pero podemos nosotros hacer acomodos en la medida en que sea pertinente. El asunto es que, en este caso en particular, era un error de la guía, un error de la actividad formativa, un error que se nos pasó a nosotros, y efectivamente, una proposición no puede ser universal y particular al mismo tiempo. Ya. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, por supuesto. Es que, o sea, tengo una duda en la que dice, o sea, se refiere a Bobby Charlton, algo así, ¿Ya? y dice que es universal. Entonces, no entiendo el por qué es universal. Ya. Así como que pone el nombre, apellido de una persona y dice que es universal. Entonces, no Bobby entiendo. Charlton, el wingman de la selección inglesa en 1966, que ganó la Copa del Mundo. Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton. Esa, veámosla después al final de la clase, porque tendría que abrir la actividad formativa y revisarla con más tiempo, y quizás algunos no tienen tanto interés en resolver esa duda. Así que, una vez que terminemos la clase, que ya me quedan como 13 minutos solamente, revisemos ese ítem, ¿ok? Ya, Ya. muchas Y gracias. Matías pregunta, ¿por qué el silogismo universal puede estar compuesto por un solo elemento? ¿En qué sentido compuesto por un solo elemento? Y por otro lado, no existe el silogismo universal. Tú te refieres más bien a una proposición o una afirmación universal, ¿cierto? Y realmente no es correcto eso. A ver, una proposición siempre va a ser una afirmación, por lo tanto tiene que tener un verbo. Si yo digo, todos los perros blancos, efectivamente estoy hablando de todos los perros blancos del mundo y del universo, pero eso no es una proposición. Una proposición universal puede ser negativa o afirmativa. Si es afirmativa, tiene un término distribuido. Si es negativa, tiene ambos términos distribuidos.
No sé si era eso más o menos a lo que te referías, Matías. Ya, por mientras que responde Matías, porque no sé si es que respondí bien la pregunta, voy a continuar. Después tú puedes, podemos volver a la duda. Entonces, como les decía, tenemos ahora que analizar qué es lo que pasa con las distribuciones, la distribución en los otros dos tipos de proposición, que son las particulares. Tenemos primero la particular afirmativa, y en ella dice, algunas universidades son estatales. Ya. Pregunta, ¿a qué universidades me estoy refiriendo? Rápido. ¿A qué universidades me estoy refiriendo? Algunas, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Ese es el asunto. No tenemos certeza de cuál. La Universidad de Valparaíso, ¿es estatal? La Universidad de La Serena, ¿es estatal? La Metropolitana de Ciencias de la Educación, ¿es estatal? La Universidad Arturo Prat, ¿es estatal? La Universidad de Atacama, ¿es estatal? La Universidad de Buenos Aires, ¿es estatal? La Universidad Grande de Río do Sul, ¿es estatal? La Universidad de Paraná, ¿es estatal? La Universidad de Freiburgo, ¿es estatal? No lo sé, no sé a cuáles te estás refiriendo. Dije algunas. Es tanta la imprecisión, podemos afirmar que universidades no están distribuidas. Me refiero solo a una parte imprecisa de la categoría de universidades. Como ustedes bien dijeron, a aquellas que son estatales. Y me estoy refiriendo a todo lo estatal. Me estoy refiriendo a ESVAL. Me estoy refiriendo a Codelco. Me estoy refiriendo al Ministerio de Educación. No, no y no. No sabemos a qué te estás refiriendo, Alejandro. Deja de hacerte estas preguntas. Estatal tampoco está distribuido. Y se nota claramente acá, en este diagrama de Euler, donde a lo que me estoy refiriendo es a eso. Por lo tanto, no me estoy refiriendo a todas las universidades, ni me estoy refiriendo a todo lo estatal, solo a la intersección entre ambas categorías. Por lo tanto, ninguno de los dos términos en la proposición particular afirmativa está distribuido. Ninguno. Palabra de Aristóteles. Veamos qué es lo que ocurre ahora con la proposición particular negativa. O, algunos anteojos no son de sol. Todos lo reconocerán, ¿cierto? Porque están los anteojos de sol y anteojos que no son de sol, los anteojos ópticos comunes y corrientes. Y están los míticos y tan de moda anteojos llamados fotocromáticos. ¿Los conocen? Estuvieron muy de moda en los años 90, los anteojos fotocromáticos, que eran anteojos que, gracias a una particularidad de los cristales orgánicos con los que estaban hechos, estos tenían un pigmento fotorreactivo, es decir, que cambiaba de color con la luz del sol. Entonces, cuando había luz, los lentes se oscurecían, lo cual era lo mejor de ambos mundos. Yo, que uso lentes todo el día, no necesito cambiármelos cuando hay sol. Los anteojos cambian automáticamente. Pero no nos estamos refiriendo a eso, sino que estamos diciendo sencillamente que algunos anteojos no son de sol, con lo cual podemos estar de acuerdo. ¿Me estoy refiriendo a todos los anteojos? No, Catalina, exacto. No me estoy refiriendo a todos los anteojos. Por lo tanto, anteojos no está distribuido. El término se refiere solo a una parte de la categoría. Pero lo que sí es cierto, esto lo más contraintuitivo, es que ser de sol, es decir, tener revestimiento contra el sol, sí está distribuido. Porque yo estoy haciendo una afirmación acerca de algunos anteojos, y de esos estoy afirmando que están completamente excluidos de la categoría ser de sol. Básicamente, me estoy refiriendo a algunos anteojos que no son de sol, los anteojos de acá. Todos los que están simbolizados por estas cruces. Y lo que yo estoy diciendo es que cualquiera de estos anteojos a los cuales me estoy refiriendo están completamente excluidos de la categoría tener revestimiento solar. Completamente excluidos. Algunos estudiantes de psicología de taller de desarrollo cognitivo
no son franceses. No sé a cuáles estudiantes me estoy refiriendo. Ustedes no saben a quién de ustedes me estoy refiriendo. Pero sí estoy diciendo, esos particularmente a los que me estoy refiriendo, no son de ninguna manera franceses. Están completamente fuera de lo francés. No estoy diciendo algo respecto de todos los estudiantes de psicología. Alguno de ustedes podría ser francés. Pero sí estoy afirmando implícitamente algo acerca de el grupo de los franceses. Y por eso se dice que en la proposición particular negativa, el primer término no está distribuido y el segundo sí está distribuido. Y esto lo vamos a poner en práctica con un ejercicio. Así que les voy a pedir que en la privacidad de su hogar, sin compartirlo por chat, para no hacer spoilers, me indiquen cuáles de estos términos están distribuidos. ¿Qué hora es? 1:26. Estamos a tiempo. Tienen 1 minuto, 2 minutos para resolver este ejercicio. ¿Qué términos están distribuidos? Ya. ¿Lo tienen? ¿Qué términos están distribuidos en este silogismo? Díganmelo, por favor. El primero en responder se gana, sin concursos y sin sorteos, una servilleta autografiada por Paul Betancourt. Ya. ¿Quiénes dieron en el clavo las personas que dijeron ninguno? ¿Por qué ningún término? Porque las 3 proposiciones son proposiciones particulares afirmativas. Y en la proposición particular afirmativa, ninguno de los términos está distribuido. Yo estoy haciendo una afirmación muy imprecisa acerca de algunos filósofos. No estoy hablando de todos los filósofos. Algunos filósofos son españoles. Pero no estoy afirmando algo acerca de todos los españoles. Algunos filósofos pueden ser españoles, algunos filósofos pueden no ser españoles. Algunos españoles pueden ser filósofos, algunos españoles pueden no serlo. Y lo mismo para hombres, lo mismo para filósofos. Todas son particulares afirmativas, por lo tanto, ninguno de los 3, ninguno de los 3 términos está distribuido. Y me alegro mucho de saber que Piti le achuntó, quien quiera que sea Piti. Lo importante y la forma más fácil que ustedes tienen de memorizar esto es aprendiéndose de memoria esta tablita que presento a continuación. D significa distribuido, ND no distribuido. En la universal negativa, ambos términos están distribuidos. En la particular afirmativa, ninguno de los términos están distribuidos. Esas son las más fáciles. Universal negativa, todo distribuido. Particular afirmativa, nada distribuido. Lo más complicado son la A y la O. En la A, el sujeto está distribuido. En la O, el predicado está distribuido. Una vez que uno se aprende esto de memoria, el resto pasa como agua. ¿Y por qué es importante esto de la distribución? Porque este es un concepto central y fundamental de las reglas de los silogismos que vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, hoy día, ¿qué fue lo que vimos? Vimos 3 grandes términos. La validez, la verdad y la distribución. La verdad y la falsedad son fáciles de entender y se refieren al contenido, que no nos interesa tanto ahora porque estamos centrados principalmente en la estructuración de los argumentos. Y en honor a la verdad, todos los A son B, no es ni verdadero ni falso. Todos los B son C, no es ni verdadero ni falso. Pero concluir en base a esas 2 premisas que todos los A son C, es válido.
Lo que nos interesa es más bien la validez. Y para dilucidar si un silogismo es válido o no, es decir, si pertenece a estas 19 formas correctas de las 256 posibles, necesitamos aplicar una serie de reglas. Y para entender esas reglas, la distribución es crucial. ¿Ok? Así que, bien, como bien dice Cristian, además aprendieron algo acerca de las ballenas. Damas y caballeros, chicos y chicas, la clase queda hasta acá. ¿Ya? Bruno, qué buen sombrero. Daniela tiene una duda. Quienes quieran, además de resolver la duda junto con Daniela, se pueden quedar. Quienes no, quienes tengan que ir a almorzar, a preparar el almuerzo, a pasear al perro, a ir al baño, pueden irse. Nos quedamos hasta acá. Voy a detener la grabación. Que estén muy bien, damas y caballeros, chicos y chicas. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídese. profe, Chao, cuídese. profe, Buen que fin de esté bien. semana. Chao. Igual. Chao, profe, cuídese.